Bienvenida, Paz, qué gusto verte. La, Ay, mira qué envidia, estás a todo solcito. Aquí en Chile hoy día amaneció helado. Parece, ya ahora sí parece otoño. acá también. Ah, Acá pero hace frío, hay sol solo todavía. el sol. Sí. Ah, ok. Y ayer diluvió. Sí, aquí diluvió el lunes. En la madrugada del domingo al lunes, ahí cayó mucha agua. Bueno, ¿se fijaron en el tema de hoy? El título, ya, Sí. ¿cómo las pilla? ¿Qué les hace el título? A mí no me hizo nada hoy. Ah, mira, No me, no me super pasó Vicky. nada. No, o sea, qué sé yo. Viste que en los otros era como sí, 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 sí. Y este como no, sentí No, que no. no es tu Yo. tema, ok. ¿Y a ti, Paz? Como que cuando vi la edad, que es de los 0 a los 3 años, dije, ay, no me acuerdo nada. Así que tranquila. Bueno, lo interesante de mirar las heridas es para darnos cuenta de mecanismos que están actuando en el presente, mecanismos de los cuales no somos conscientes. Entonces, quizás no recordamos lo que nos pasó en la infancia que provocó esta herida, porque esta herida básicamente tiene que ver con que sentimos vergüenza o nos hicieron sentir vergüenza. Uno de nuestros padres nos hizo sentir, qué sé yo, sucio, cochino. Por ejemplo, en el libro relatan el caso de una mujer que vivía estaba en un colegio de monjas, estas de, ¿cómo se llaman? Cuando vives ahí. De clausura. No, 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 pero era colegio, no es que ella fuera monja, sino que era una niña estudiando Ah, en un colegio de estos donde te quedas a dormir. sí, internado. Eso, Pila. en un internado de monjas. Entonces, esta niña se hacía pipí en la cama y la monja creía que si la castigaba, la vergüenza que le iba a hacer pasar, iba a dejar de hacerse pipí en la cama. Sin embargo, la pobre niña era peor, más se hacía pipí, o sea, más agravaba la herida de la humillación. Y lo que esta monja hacía era que la hacía caminar por todos los pasillos del internado con la sábana manchada de pipí colgada a la espalda, así como una capa. Entonces, solo Wow. ese hecho lo único que hacía era como agravar la situación. Otro ejemplo que dan en el libro era, por ejemplo, un niño pequeño, un bebito, ya que se hizo caca y se sacó el pañal y jugó con la caca. Y ahí, qué sé yo, ensució la cuna o se ensució el mismo. Es un niño, estaba jugando, no entiende lo que es caca. Entonces, los papás le miran con asco. O la mamá cuando llega el papá le cuenta, oye, ¿no sabes lo que hizo tu hijo? Estuvo jugando con caca y dejó todo lleno de caca. Entonces, esa experiencia de haber avergonzado a uno de los padres genera la herida de la humillación. Y lo que dice es que esta herida se genera entre los 1 y los 3 años, o sea, cuando son muy chiquititos, que puede ser porque tú hiciste algo o porque te sentiste avergonzado por cómo te miraron, te hicieron sentir avergonzado y que puede ser por cualquiera de los dos padres. Sin embargo, dice que suele ser más frecuente que te lo origine la madre, aunque pueden ser cualquiera de los dos. Entonces, esta herida, la de la humillación, como una manera de sobrevivir a esta herida,
ese niño, esa niña desarrolla esta máscara del masoquista. Entonces el masoquista tiene ciertas características, como por ejemplo, que intenta hacer todo por los demás, necesita sentirse útil, y que es tanta su herida de la humillación, se siente tan avergonzado, tan humillado en su interior, eh, que prefiere hacerlo él mismo. La misma persona se lleva a situaciones donde se humilla, porque es preferible que se humille ella misma a que lo haga un otro. Que lo haga un otro es demasiado intensa la experiencia de la humillación, entonces prefiere hacerlo él mismo. Y por ejemplo, una característica de estas personas es que son buenos para hacer reír a los demás, porque son buenos para contar historias, las situaciones más humillantes las vuelven graciosas. eh, y años atrás, cuando yo trabajé en esta herida en mí, ese fue un rasgo que yo descubrí. Yo era, eh, solía ser el alma de la fiesta familiar, contando anécdotas de situaciones humillantes. Y claro, los hacía reír a todos, se volvía súper gracioso. Pero cuando entendí que yo lo único que estaba haciendo era recrear de nuevo la humillación, y ahora no me humillaba a otra persona, sino que para colmo me humillaba yo misma, eh, pues dejé de hacerlo. Ya no caigo en la tentación de las reuniones familiares contar situaciones que fueron vergonzosas, humillantes o degradantes para mí, eh, porque comprendí que lo único que estaba haciendo era perpetuar la herida de la humillación. Eh, es fuerte para mí la herida de la humillación porque sí la tengo. Es tan heavy que no pude hacer la lectura completa del capítulo. Me empecé a quedar dormida. Mientras les hacía el punteo de todas las características de esta herida, me empezó a dar un sueño terrible y eso claramente es negación de tu psiqui, que no quiere enfrentar eso que tiene cierto grado de verdad. Entonces te da sueño. Es una manera de negarlo. Otra característica de esta herida es que somos personas que comemos y tendemos a mancharnos. Es la típica persona que va a un asado y tiene todas las medallas de vino tinto, de mayonesa, de carne, como el muestrario aquí de lo que ha comido. Eh, Porque en el fondo lo que está haciendo tu psiquis es constantemente recrear esa situación en la cual te vuelvas a sentir humillado, degradado, avergonzado, denigrado, y son inconscientes. Estas no son cosas que hacemos conscientemente. Nadie quiere realmente volver a sentirse humillado, pero es como que tu psiquis aprendió a relacionarse con el mundo desde ese lugar y por lo tanto está constantemente repitiendo. No sé si quieren comentar algo o prefieren que lea las características y de ahí comentar. Me quedé pensando en la parte de hacer chistes Ajá. y, y a veces me pasa, pero no sé si, o sea, no logro identificar o está muy metida la herida y no la veo, o capaz es otra cosa, no sé. Pero de repente en esa característica y a la vez cuando iba leyendo eh, las características del cuerpo, esto de reírse y de hacer reír a los demás y etcétera, eh, describe perfectamente una expareja mía, no solo por su tamaño y sus características físicas, sino por muchas cosas que me contó incluso que vivía con respecto a su papá, cosas que le decía bastante crueles y me queda muy claro. Lo más gracioso es que el padre, no sé, le decía,
gordo, deja de comer, o no sé, cosas así de esa índole, y el padre era ya hiperobeso, o sea, porque él era ya un adulto obeso, y quizás en su intento de que el niño no haga lo mismo, lo Lo llevó volvimos ya. exactamente al mismo lugar. O sea, de adulto él siempre decía, me veo igual a mi papá, y de hecho hasta decía, me quedan 2 años y me muero, porque supuestamente esa era la edad en la que su papá había muerto. Pero no recuerdo, o sea, no tengo algo así. Sí recuerdo por ahí como una burla, entre comillas, bastante reiterada de mis hermanas, como, como que se reían de que yo hablaba sola cuando jugaba, o qué sé yo, o armaban algo entre ellas dos, y eso por ahí me hace sentido, eh, que quizás pueda haber dejado alguna huella y no me doy cuenta. Mira, te salió la paz. Leamos por mientras las características, vamos comentándolas. No las anoté todas, así que la próxima semana seguimos profundizando, viendo más características. Bien, Entonces, decíamos, se desarrolla en el niño cuando tiene entre 1 y 3 años de edad, puede ser generada por uno de los progenitores o por ambos. Los sentimientos que albergará el niño en su interior son vergüenza, mortificación, vejación o degradación. Por lo general se experimenta con la madre, aunque también puede ser el padre. Desarrolla la máscara del masoquista. La característica del masoquista es que le produce satisfacción o placer el sufrir. El masoquista se hace daño o se castiga antes que lo haga otro. O sea, es tan insoportable la herida de la humillación que prefiere humillarse él mismo. El masoquista puede vivir una experiencia de rechazo y, sin embargo, sentirse humillado antes que rechazado. O sea, todo lo va a leer como una humillación. La culpa es cuando sientes que algo estuvo mal. Y nos sentimos avergonzados cuando juzgamos que no actuamos correctamente. Puedes sentir culpa sin vergüenza, pero si sientes vergüenza también sentirás culpa. Las características físicas son un cuerpo grueso, que también le avergüenza. También puede tener regordete solo una parte del cuerpo. En esos casos la herida es más leve. Por ejemplo, puedes tener regordete el culo, las piernas, los brazos, los senos. En general son personas de talle corto, cuello grueso, convexo y presentan tensión en el cuello, la garganta, la mandíbula y la pelvis. Su rostro es redondo, ojos abiertos e inocentes. Una característica, y en esto sí me siento identificada, es que no hacen las cosas deprisa, van como a su propia velocidad. Puede aprender a otorgarle el derecho, puede aprender a otorgarse el derecho de actuar a su propio ritmo, porque siempre se sienten avergonzados de que no hacen las cosas a la velocidad que los demás. Esa es otra forma de recrear en tu psiquis la humillación. Suelen ocuparse de alguien más para olvidarse de sí mismos. Tienen una espalda ancha. Y mientras más cargue sobre su espalda, más subirá de peso. Parece querer hacer todo, pero en realidad lo hace para crearse dificultades y obligaciones. Se siente humillado porque abusan de él.
La madre masoquista controla la apariencia, el comportamiento y la forma en que se visten sus hijos y maridos. Y ella a su vez se avergonzará de su rol. O sea, si los niños están mal vestidos o el marido está mal vestido, ella lo leerá como que es una mala madre. Les cuesta expresar sus verdaderas necesidades. Desean agradarle tanto a la madre que postergan sus propios deseos y hacen propios los deseos de la madre. Son personas hipersensibles. Todo los hiere. Se esfuerzan por no herir a los demás. Hacen todo por sentirse útil. El masoquista se ríe de sí mismo y hace reír a los demás. Es muy expresivo y chistoso en sus relatos. La más mínima crítica lo hace sentirse humillado. Se considera pequeño y menos importante de lo que en realidad es. Es un especialista en rebajarse a sí mismo. Los diminutivos están presentes en su vocabulario. Les gusta todo pequeño, los bocadillos, las cositas, zapacitos pequeños, tiene letra pequeña, todo pequeño. Con frecuencia ensucia su ropa. Se culpa de todo y también carga con la culpa de los demás. Por ejemplo, una persona cuando es despedida, tiene esta herida de la humillación, va a decir, oh, mi jefe me echó, no valoraron mi trabajo, soy una basura para mi jefe. Una persona que no tiene la herida de la humillación simplemente diría, bueno, mi jefe me echó, me quedé sin trabajo. No se va a sentir ella una basura. Entonces la propuesta que nos hacen hoy los maestros de aquí del círculo es, nos quieren invitar a reflexionar sobre los momentos en que nos hemos sentido humillados. ¿Te parece trabajemos con lápiz y papel, Vicky? Sí, encontré otras más mientras leías. Ya, a ver, cuéntame. O cuéntanos. Eh, la, no sé, yo creí que era normal. El gusto por las cosas pequeñas, no sé. Ujú. Cuando hago cosas en cerámica me gusta lo chiquitito o normalmente me gustan las cosas que están en otro tamaño del que son en realidad. No sé. No sé si tiene que ver o no. Es como raro. Es que Pero se ve uno a sí mismo pequeño, que lo dice, que te sientes más pequeño e importante de lo que realmente eres. Entonces gustas de las cosas pequeñas y hablas en pequeñito. sí, también. Uso bastante el diminutivo. Y otra cosa, eh, más allá del gusto o el placer por encontrar cositas chiquitas, también, no sé si hoy día, pero hubo mucho tiempo en el que me sentía menos o más pequeña o lo que fuera. Como, Menos a ver, importante que los demás. sí, en un momento era menos porque, no sé, por ejemplo, me quería subir a la montaña rusa y no podía porque era más bajita. Entonces no me dejaban subir, ponele, por decir. O tenía menos edad en comparación con mis hermanas, en comparación con, como que siempre era el comparativo y era menos. O quería ir a una fiesta, tenía menos edad, no sé, cosas así. Y eso quizás en otra persona no le llamaba la atención o lo asumía rápidamente y a mí me molestaba o me hacía sentir triste, no sé cómo decirlo. Creo que me afectaba más
de lo que quizás otras personas les pueda afectar. Me da esa sensación ahora que lo recreo. Em, no hacer las cosas rápido también, como una forma de, bueno, eh, marco una diferencia en algo. Caramba, tengo cada vez más. Eh, y que me costaba, hoy día no tanto, o por lo menos estoy en la práctica de dejar de hacer eso, me costaba muchísimo expresar mis verdaderas necesidades. Siempre estaba fingiendo demencia. No, no, en realidad no lo necesito. O no, no sé, que me dijeran, ¿querés café o mate? No, bueno, lo que vos quieras, como no asumir, quiero mate, punto. O no, quiero helado, ni siquiera algo caliente, como no quería como sobresalir demasiado. Y la sensación de que todo lo que desentonara en torno a esas elecciones, si alguien decía algo, me hería, sentía esa sensación de dolor, como, ay, estoy fea vestida, o ay, como sobre todo en la adolescencia, recuerdo esa sensación de, ay, no me peiné lo suficiente, o ay, no hice tal cosa, eso sí. Y también mucho tiempo, eh, al principio recuerdo, culpaba mucho, no, es ella, solía decir, ¿no? Como eh, venían mis padres y estábamos las tres llorando y yo decía, no, es ella que me pegó, o es como acusaba para afuera. Y después como que adopté el otro rol de, no, bueno, fui yo, me culpaba a mí, fui yo que en realidad le provoqué la ira y no sé qué, Claro, y por eso culpándote. me dio un tortazo. Sí, Claro, algo que hacen los masoquistas, culparse de todo. sí. Así que bueno, de pasar de cero a no sé cuántos. Pero lo relaciono mucho como con mis hermanas más que con mis padres. No sé qué rol adoptaban en esa circunstancia que es como que no lo siento de parte de ellos tan fuerte. Bueno, recuerda que la autora del libro dice que hay que fijarnos principalmente en el rasgo físico, pero eso no quita que no podamos tener en ciertas áreas de la vida o en ciertos vínculos ciertas otras heridas. O sea, tu cuerpo puede reflejar la herida del rechazo, pero en determinados vínculos tú relacionarte desde la herida de la humillación. Claro, O quizás si tu cuerpo físico eh, refleja la herida de la humillación como la herida principal, porque estás más rellenita, bueno, eso no quita que puedas también tener aspectos de las otras heridas como temas secundarios. ¿Me das un segundo? Voy a buscar lápiz y papel, lo tengo aquí al lado, para que hagamos sí. el ejercicio.
¿Tienes vela, Vicky? Sí, Entonces empecemos por prender la vela. Entonces decimos, invoco la luz, invoco la luz, invoco la luz. Pedimos entonces a nuestro ser superior, a nuestros maestros, a nuestros guías, a los maestros y guías del Círculo del Agua, que se hagan presentes, que nos acompañen, que nos asistan, que nos guíen en esta reflexión para que podamos tocar realmente nuestro corazón y darnos cuenta de aquellas cosas que no hemos visto para así poder trascender este libro. Muchas gracias. Bueno, si tú me avisas que quedan 10 minutos. Si se acaba, entramos con el link 2. bueno, Entonces vamos con nuestro cuaderno. Primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haberte sentido humillada? ¿Qué pasó? Me avisas para la otra pregunta. no se me ocurre nada. Una negación. Te cuento la mía por mientras, a ver si te ayuda a recordar la tuya. Dale.
Ya la mía fue cuando estuve allá en Argentina, el primer día que había llegado a Argentina. eh, Hernán, el amigo de Félix, había ofrecido llevarme a la estación de tren y yo quería invitarlo a desayunar, pero parece que no me expresé suficientemente bien y finalmente él se complicó y me dijo, no, te dejo en la estación de tren y tú ve a desayunar tranquila, yo sigo. Entonces cuando estaba yo desayunando, sentada ya comiendo, viene este recuerdo de, pucha, quizás no me expresé bien. Solo el recordar esta situación me hizo sentir humillada. E inmediatamente lo que pasó fue que lo que estaba comiendo, que tenía salsa de tomate, ¡ra! Me lo derramé encima y fue como la ratificación, sí, te sentiste humillada. Entonces, el hecho en sí no fue humillante, sino que la forma en que mi mente repasó la situación me hizo sentir humillada. Y entonces mi mente recreó una situación de humillación en ese presente, en donde me chorría toda la ropa y de hecho tú después me fuiste a buscar la estación de tren y me encontraste con la polera toda manchada roja. Claro, por suerte la polera tenía unas manchas café, entonces no se notaba tanto, pero yo me sentía humillada de andar con la polera. Sí, sí, sí. Eh, a ver si esto cuenta. Eh, con esta pareja que mencionaba, que se sentía humillado muchas veces y que su cuerpo lo reflejaba, eh, recuerdo que una vez me dijo, no, vamos a salir, no te puedes poner esa zapatilla. Como hizo una marca como específicamente las zapatillas que tenía no eran adecuadas a lo que él imaginó era el contexto en el que íbamos a ir. O sea, te estoy invitando, así no te llevo, una cosa así. Y entonces me hizo sentir incorrecta con mi decisión de ponerme o no ponerme lo que me quería poner. Claro, Como siempre estás impecable, ¿qué te pasa? bueno, es una característica del masoquista, ¿cierto? Decíamos de que le importa la apariencia, de si está avergonzado, avergonzada por la apariencia de sus hijos o su pareja. En ese caso, le haría la humillación de él, te hizo sentir humillada a ti. Sí. No sé si me sentí humillada, pero fue como, ¿qué le pasa? No me gustó, claramente. Ujú, sí. Y hacía mucho referencia a cosas y a marcas. Y no es algo que yo consuma. Entonces, de repente sí, tengo algunas cosas que son de marca, seguro porque las heredé, pero de repente me molestó que le importara y me molestó la manera también incluso en la que lo dijo, porque por ahí lo podía haber dicho distinto. Ujú. Claro, pero ahí al sentirte inadecuada, te hizo sentir humillada. Ah, ok, bien. Y eso, ese recuerdo inmediatamente me llevó a un recuerdo de niña, el día que me daban el diploma de jardín, o sea, tendría 5 años quizá. Mi mamá me quería poner unos zapatos marrones. Yo detesto el marrón, detestaba esos zapatos en particular. Obviamente no eran míos, eran heredados, porque éramos 3 niñas y yo era la menor, entonces me tocaba ponerme esos zapatos. Y yo le decía, no quiero ponerme, son feos. Y yo sentí todo el acto escolar.
que me miraban los zapatos feos. O claro. sea, fue horrible esa sensación que me la acuerdo como si fuera hoy. Bueno, Sentía esa que toda la sensación es mirada. humillación. Ah, ok. Esa sensación desagradable que tú experimentaste, eso es sentirse humillado. Y me acuerdo de mi mamá, como tipo ilustrándolos, le digo, están viejos, están feos, están lo que fuera, y ella como ilustrándolos con cera para que parezcan no, si brillan, mirá, y yo decía, son horribles igual, con brillo o sin brillo. Se nota que están viejos. Yo quería unos que fueran con el botoncito al costado, que era lo que se usaba, y estos eran mocasines, para mí eran de varón. Esa sensación tenía yo. Ajá, sí. Y haberme sentido todo un acto con eso, eh, me doy cuenta que sí,